Mario, ¿Qué pasó? bueno, ahorita bueno, ya nada. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a comenzar. 612, las 12:03. Ay, caray. Ya llegué tarde, 3 minutos. Primeramente una disculpa por la clase del viernes. Por ahí teníamos que encontrarnos con la segunda parte del grupo y no recordé que tenía por ahí una consulta médica el viernes, pero espero que el siguiente viernes sí nos podamos ver. Fue interesante conocerlos y darme cuenta que sí, en clase en línea me imagino que todo el mundo está bien atento y eso me hace sentir bien, porque ya en vivo voltearlos a ver y algunos muy atentos, metidos en la plática y metidos en lo poquito que trabajamos y otros completamente ausentes y está bien, cada quien tiene sus razones muy personales, ¿no? En estar ausente o estar presente en las clases. Sin embargo, para uno como profesor, pues sí, es medio difícil, ¿no? Tratar de enseñar a alguien que a simple vista no quiere aprender, entonces sí es medio difícil. Por eso de clase en línea está padre, porque yo me imagino que todos están ahorita bien atentos, ya esperando la clase de hoy y con mucha disposición. Entonces, sí va a ser una transición medio difícil, regresar a clases presenciales va a ser difícil, va a ser lento. Sin embargo, lo bueno es que ya sería el primer paso y poco a poco vamos a ir regresando a la normalidad. Algunas universidades públicas ya están regresando. Entonces, poco a poco se va a normalizar. No avanzamos mucho en la clase del jueves, únicamente por ahí recuerdo que cerramos el tema de la ecuación de recta tangente a la normal porque había un ejercicio que resolvimos completo en el salón. Que pueden compartir con sus compañeros, y así lo debo de ser, lo pueden compartir con sus compañeros que no asistieron a la clase, perdón, que no asistieron a la clase del jueves pasado porque no les tocaba ir, no porque hayan faltado, sino porque no les tocaba ir. Un penúltimo tema del cálculo diferencial
es el análisis de una función. Acuérdense que ya habíamos comentado que una función como tal no era otra cosa que un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Y son muy interesantes aquellos fenómenos que cambian con respecto al tiempo. El eje Y y el eje X. Tenemos una función f de X. Nosotros ya hicimos algunas cosas con la derivada. Ya dijimos que la derivada de una función era el valor de la pendiente de una recta que toca la función en cualquiera de sus puntos, ¿verdad? En cualquiera de sus puntos. Inclusive en el tema anterior me daban a mí un punto y la función y encontraba la ecuación de esta recta tangente y de la recta normal. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros en análisis de una función, lo que queremos primero establecer es conocer cuándo una función está creciendo. Y yo voy a saber que una función está creciendo cuando su derivada sea positiva. Como la derivada es la pendiente, y ya habíamos dicho al principio del curso que si la pendiente es positiva, dice que aquí hay un ángulo de inclinación agudo. Si este ángulo de inclinación es agudo, me está indicando que la función está creciendo. Pero va a llegar un punto donde la función deje de crecer. Va a llegar a un punto máximo. Para de ahí empezar a decrecer. Si la derivada es positiva, la función está creciendo. Si la derivada es negativa, la función está decreciendo. Y va a llegar un punto también que deje de decrecer para empezar a crecer. Quiere decir que aquí hay un mínimo relativo y aquí hay un máximo. ¿Hasta dónde creció y hasta dónde decreció? Pues se fijan también en esta función, hay un intervalo donde la función es cóncava hacia abajo, es decir, abre hacia abajo. Pero algo pasa por aquí. Que aunque la función está decreciendo, como que gira, como que cambia, en vez de estar siendo cóncava hacia abajo, ahora cambia su giro y va a ser cóncava hacia arriba. A eso se le llama un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Los intervalos de crecimiento y los máximos y mínimos los vamos a obtener con la primera derivada. ¿Cuándo es cóncava hacia arriba? ¿Cuándo es cóncava hacia abajo? ¿Dónde hay un punto de inflexión en la curva? Lo vamos a encontrar con la segunda derivada. Para eso era el tema de derivadas sucesivas. Y al final, pues vamos a graficar a la función. O sea que este tema lo descomponemos en 4. En intervalos de crecimiento. En máximos y mínimos relativos de la función. En sentido de concavidad de la curva. Punto de inflexión. Ajá. Y en el inciso E, que sería el punto o puntos de inflexión. Gráfica de la... El D no es el punto de inflexión y el E es la gráfica de la función, brother. ¿Eh? Y el E no es la gráfica de la función y el D es el punto de inflexión. A, B, C, sí, ese sería el D, perdón. Y la E sería la gráfica de la función. Muy bien. Muy bien. Según yo, no, aún no hacemos ningún ejercicio de este tema, o hicimos alguno.
A ver, vamos a ver el manual. Sí, Creo que hicimos el pero ejercicio no- número 1. El ejercicio número 1, ¿verdad? Perfecto, Sí, sí. pero le faltó la gráfica de la función y digo que el punto de inflexión creo que no tenía. No me acuerdo. Ajá, sí, efectivamente. Sí. Sí. Y sí, no, no tiene porque es una parábola y esa parábola siempre estuvo abriendo hacia arriba. Así que no hay punto de inflexión porque la función siempre fue cóncava hacia arriba. A ver, déjenme poner el manual para checarlo. Ahí está. Ahí está. Vamos a recordarlo rápidamente el ejercicio porque es una función muy simple y podemos recordar el proceso. Aunque ya la tienen, podemos hacerlo rápido. Y decía yo que ese ejercicio se puede resolver sin saber cálculo diferencial. F de x es igual a x cuadrada menos 6x más 6x más. No mandé el video donde lo grafiqué después. Un pequeño video donde hice su gráfica. Sí, profe. ¿Sí, verdad? Sí, el video fue de 4 minutos y algo me parece. Ajá. Sí, porque me acuerdo que quedó incompleto y luego ya que se fueron ustedes, volví a abrir de la sesión y lo grabé y lo mandé, sí, cierto. O sea que sí alcancé a terminar el ejercicio. ¿Tienen el video ahí de cómo lo grafiqué? Ya recordé. ¿Qué les parece? De lo pueden revisar, ¿qué les parece mejor si resolvemos el ejercicio 2, que es muy similar y recordamos y le avanzamos al trabajo? ¿Qué les parece? Sí, ¿Sale? Mejor. Porque ese sí ya está resuelto completo en el video. ¿Eh? Y ya recordé que después de que me pasó algo en la máquina que me salí. Y ya cuando regresé, grabé esa parte. Fíjense. Menos 3x cuadrada, es el ejercicio 2. Menos 3x cuadrada más 5x menos 4. Ok. Si se fijan, este va a ser diferente porque el signo de la x cuadrada es negativo. El anterior era de positivo y pasaba esto. Esto ya lo sé desde álgebra. Como este es de negativo, va a abrir hacia abajo. Pero vamos a suponer que yo no me acuerdo de álgebra, más ni clases de álgebra de medio. Y que yo no sé esa parte. Yo lo que sí sé es un poquito de lo que me dijeron en cálculo. Y en cálculo me dijeron, bueno, si quieres conocer los intervalos de crecimiento de una función, deriva la función y luego tienes que igualarla a 0 para encontrar en qué punto la derivada se hace 0. En qué punto la derivada no tiene signo. Menos 6x es igual a menos 5 y x es igual a menos 5. Menos 5 entre menos 6 y x vale 5. En x igual a 5 sextos la derivada ni es positiva ni es negativa. Quiere decir que ahí o hay un máximo o hay un mínimo. 0. En el 1 tengo los 6 sextos. 5 sextos aproximadamente. ¿Para qué se hace esto? Porque si no tengo este margen de referencia, tendría que estar dándole valores a x para ver si la derivada se hace positiva o negativa. Y andarle tanteando pues, sería demasiado trabajo en vano. Mejor decidimos dónde se hace 0 y entonces investigamos qué pasa antes de llegar a 5 sextos con la derivada. ¿Cuál es el signo de la derivada antes de llegar a 5 sextos? Por ejemplo, cuando x vale 0. Si x vale 0, menos 6 por 0 me queda 0 y me queda positivo. Quiere decir que antes de llegar a 5 sextos, la función o la derivada es positiva. Esto me indica a mí que para el inciso A
desde menos infinito hasta llegar a 5/6, la función crece. ¿Por qué? Porque la derivada es positiva. ¿Qué está haciendo esto? Pero ¿qué pasa cuando llega a 5/6? ¿Qué pasa después de 5/6? Cuando x vale 1, menos 6 por 1, menos 6. Y menos 6 más 5 es menos 1. Cuando pasa de 5/6, la derivada se hace negativa. Por lo tanto, la función empieza a decrecer. Desde 5/6 hasta el infinito, decrece porque su derivada es negativa. Ahí estarían los intervalos de crecimiento. Profe, Dígame, ¿me puede volver a explicar esa parte? ¿cuál? Esa donde dice crece, esa, es que no la entendí cuando te estaba diciendo. Vale. Bueno, se me trabó. Yo ya encontré el 5/6. Ya encontré aquí el 5/6. Aquí la derivada no tiene signo. ¿Por qué? Porque yo la igualé a 0. Con 5/6 la derivada se hizo 0. ¿Cómo es la derivada antes de 5/6? Puedo agarrar el 4/6, 3/6, 1/6, el 0, el menos 1, cualquier valor que esté antes de 5/6, tomé el 0. Y ese 0 lo evalúo en la derivada para ver el signo. Menos 6 por 0 me queda 0, me queda el puro 5. Quiere decir que antes de llegar a 5/6 la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, la función crece. Por eso desde menos infinito hasta 5/6, sin incluirlo evidentemente, por eso no le pongo corchete, la función está creciendo porque su derivada fue positiva. Cuando brinca 5/6, ¿qué pasa después de 5/6? Yo tomé el 1, pero pude haber tomado el 2, el 3, el 4, el 5, cualquier valor después de 5/6. Lo evalúo con el 1. Cuando x vale 1, la primera derivada, menos 6 por 1, menos 6. Y menos 6 más 5 es menos 1. Quiere decir que después de 5/6 la derivada se convierte en negativa. Y si la derivada es negativa, la función está decreciendo. Por eso, desde 5/6 ahora hasta el infinito, la función decrece. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Ahora, ¿qué está pasando? Que yo aquí tengo el 1 y aquí tengo el 5/6. La función está creciendo hasta 5/6. Pero no sé si llegó hasta aquí, o si llegó hasta aquí, o si llegó hasta aquí. No lo sé. Sé que llegó hasta 5/6 creciendo, pero el valor de y hasta dónde. Dicen los libros, cuando hay un cambio de signo de positivo a negativo, se puede establecer que hay un máximo en la función. Pues sí, maestro, hasta por sentido común, si algo pasa de crecer a decrecer, pues tuvo un punto máximo. Yo saqué un buen promedio hasta cuarto semestre, ya en quinto no tanto, en sexto tampoco, tuvo un punto máximo. En tu carrera académica tuviste un punto máximo, tuviste un mejor promedio y de ahí hacia abajo, ¿no? O al revés, ¿no? Tuviste un punto mínimo y luego tuviste un punto máximo. Aquí hay un punto máximo porque se cambió de positivo a negativo. Pero exactamente hasta dónde creció, ¿cuál sería ese punto máximo? ¿Qué voy a hacer para encontrar esos máximos y mínimos? En este caso, nada más hay un punto máximo. ¿Por qué? Porque hay un punto crítico. Ahorita que hagamos uno que sea una función cúbica, aquí va a haber dos valores. Aquí es el ejemplo más sencillo, por eso nada más hay un valor para un punto crítico. Ya sé que existe un máximo para x igual a 5/6. Por lo tanto, yo necesito saber exactamente hasta dónde subió. Voy a evaluar para 5/6 en la función original. Menos 3 por 5/6 al cuadrado, más 5 por 5/6. Hablábamos el viernes, no sé si con ustedes también o con varios grupos,
Porque sí fue una experiencia interesante. Regresar el jueves, perdón, el viernes no fui el jueves, porque me di cuenta, decía yo, de las personas que sí están atentas, de las personas que pues, no, ni en cuenta, ¿no? Con la clase. Pero hablamos de las competencias o habilidades básicas que debes tener al terminar la prepa. Es muy probable que la escuela los gradúe, los saque de la escuela. El mismo sistema educativo los saque de la preparatoria. Y está bien, yo no me opongo a eso. Pero debes estar consciente de las habilidades mínimas que necesitas, pues, para seguir avanzando en lo académico y en lo normal y en la vida cotidiana. No necesariamente que tengas que ir a la universidad, ¿no? Algunas personas irán a la universidad, otros van a querer y no van a poder, y otros van a poder y no van a querer. Y así es de la vida, ¿no? Pero una competencia básica es hacer esto. Que sepas hacer operaciones con números reales. Evaluar para 5/6. -3, 25/36, más 5 por 5, 25/6, -4. Y así que me quedaría, voy a simplificar, para dejar tus números más pequeños, voy a simplificar. Menos 3/36 me quedaría 25/12, más 25/6 menos 4. ¿Qué estoy haciendo? Simplificando el 3/36. 3/36, si divido todo entre 3, me quedaría un 12avo. Aquí menos 3/36 me quedaría un 12avo. Y ese 1 multiplicado por 25 me queda el 28. Lo hago para facilitarme el trabajo, ¿sí? Y poder manipular números más pequeños, equivalentes las fracciones, pero más pequeñas. 12 entre 12, 1 por 25. 12 entre 6, 2 por 25, 50. Menos 12 entre 1, 12 por 4, 48. Esto va a ser igual 25 menos 48, 25 nomás, 50 menos 48 me quedan 2, menos 27, 12. Que serían las coordenadas exactas de hasta donde va a subir, miren, va a subir por acá. De hecho, ni siquiera va a tocar al eje de las X, va a únicamente subir por aquí y va a regresar. $27 doceavos. Por lo tanto, tenemos un punto A, que es un punto máximo de coordenadas 5/6, menos 27 doceavos. La gráfica es lo último. Sin embargo, quiero daros una idea de qué está pasando en el plano cartesiano. 27 doceavos. Profe, ¿ese que hice fue el de máximo y mínimo relativo? Sí. Ah. Pero en ese caso, nada más hay un máximo. O sea, no hay mínimo, pues. Porque solamente hubo un punto aquí. A ver, aproximadamente 2.25 negativo. Cuando X vale 5/6, menos 2.25 por aquí. Ya puedo hacer lo de la gráfica, aunque me falta la concavidad y eso, pero como ya sé que es una parábola, la gráfica está haciendo eso. Nada más. Aquí tenemos el punto máximo y luego empieza. Si yo igualara a 0 para ver dónde corta esta parábola al eje de las X, al resolverla me daré cuenta que no tiene solución, porque esa parábola jamás toca el eje de las X. Cuando yo lo haga por fórmula general, aunque el problema no lo amerita, pues porque ya terminé de la gráfica, pero
si alguien quisiera saber, como en el anterior, que la resolví y pude saber que creo que pasaba por 1 y por 5, aquí jamás toca el eje de las X. Cuando yo quiera resolverla, me voy a dar cuenta que lo que queda dentro del radical me va a quedar negativo. Por eso no va a tener solución. Una habilidad básica también, por ejemplo, para un egresado de una preparatoria, es resolver una ecuación cuadrática por el método que prefiera. Hay cosas que son básicas que deberían de llevarse antes de terminar su preparatoria. Y lo platicamos el jueves y la clase anterior. Yo estoy en contra de que lo hagan con calculadora. En el examen lo pueden hacer con calculadora y no pasa nada, ¿no? Pero más de algún día te va a tocar hacerlo a pie, pues. Para ingresar a la universidad, o para ingresar a algún trabajo, o para enseñarle a un hijo, a un primo, a un sobrino, o cuando te vayan a repartir tu herencia y sean fracciones, y pues que no te van a hacer tranza, ¿no? No vayan a pensar que tú consideres a un tercio mayor que un medio, ¿no? O cosas así. Acuérdense que allá afuera la gente es bien larga y bien ventajosa. Y se aprovechan desde el que no sabe. Y hombre, al cabo que ni sabe. Es más, ni va a leer el contrato. Se lo va a firmar y ni lo va a leer. Entonces, no, hay que leerlo, y hay que analizarlo, y hay que saber hacer todo esto. Por eso decía yo que la escuela va más allá de saber analizar una función. Es el proceso de análisis. Aquí es una función, pero en realidad puede ser cualquier problema de la vida cotidiana, cómo lo vas separando en partes. Y lo vas armando, pues, como un rompecabezas. Muy bien. Entonces, fíjense, ya acabé de la gráfica. El sentido de concavidad y el punto de inflexión es mucho más rápido porque como nada más es cóncava hacia abajo, lo voy a demostrar. Vamos a suponer que en el examen te dicen, dada esta función, determina el punto de inflexión y los intervalos de concavidad. Es difícil que en un examen yo te pida que hagas todo el análisis de una sola función porque pues ahí se va todo el examen. Y el examen va a ser una parte de cálculo diferencial y una parte de cálculo integral. Pero sí te puedo pedir, a ver, en esta, dime los intervalos de concavidad. Aquí ya vi que nada más hay un intervalo, desde menos infinito hasta infinito, va a ser cóncava hacia abajo. ¿Cómo lo puedo demostrar sin saber esto? Derivo por segunda vez. La derivada de menos 6x es menos 6, la derivada de 5 es 0. Fíjate, la segunda derivada siempre es negativa. Si tuviera aquí menos 6x, pues ya la igualo a 0 y ya veo la segunda derivada cuando es positiva o cuando es negativa. En este caso, la segunda derivada siempre es negativa, por lo tanto, la función siempre es cóncava hacia abajo, desde menos infinito hasta infinito. Como la derivada es negativa, la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, no existe punto de inflexión. El punto de inflexión es cuando cambia el sentido de concavidad. De ser cóncava hacia abajo es cóncava hacia arriba o al revés. De ser cóncava hacia arriba, ahora es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, no existe punto de inflexión. Inclusive, ese término de punto de inflexión lo utiliza mucho en la vida cotidiana. Cuando cambia tu vida completamente, todos tenemos en la vida puntos de inflexión donde cambia completamente tu vida, ¿no? Hace poco alguien me preguntó, ¿y cuál es el momento que cambió tu vida completamente? El azar juega a su parte, ¿eh? O sea, el azar juega a su parte y determina nuestra existencia cada día. Pero yo tenía 20 años, 21, y mi padre sufrió un accidente y cambió de donde andaba yo y el proyecto de vida que tenía, y cambia. Y así hay eventos, y son puntos de inflexión, que le llaman, y en cálculo un punto de inflexión precisamente es eso, que tú estés siendo cóncavo hacia abajo, y que aquí pase algo y cambie.
Cuando decidiste estudiar es un punto de inflexión. Cuando decidiste, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estudiar, o sea, ¿sabes qué? Yo me quiero casar o yo quiero hacer esto. O sea, cuando decides esa parte, son puntos de inflexión en tu vida que cambia el sentido que tenía para tomar otro sentido. A eso se le llama punto de inflexión. Y ese término de punto de inflexión se escucha mucho en el lenguaje ordinario, pues, cuando algo cambia completamente, ¿no? Entonces, ahí estaría terminado el problema de una ecuación, de una función cuadrática, que es más simple, les decía yo, porque nada más tenemos un punto crítico. Ya cuando sea una función cúbica como ahorita, ahí sí ya va a ser. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Siempre en los dos primeros se tarda uno mucho porque estás explicando qué es lo que está pasando. Aquí se acaba las 12:50, tengo 20 minutos para explicar uno que sea una función cúbica. Vamos a hacer el ejercicio número 3 para que vean cómo empieza a cambiar cuando el grado de la función empieza a ser diferente, pues empieza a ser un poco más elaborado. No mucho, pero sí cambia un poco. Por ejemplo, el ejercicio número 3, lo tenemos f de x va a ser igual a x cúbica menos 3x. Ahí está. Muy bien. Empezamos. Vamos a aprovechar estos 18 minutos que quedan. Derivo a la función. Lo más sencillo del ejercicio es derivar. Igual a 0 la función. Ya no me quedó una ecuación lineal, me quedó una ecuación cuadrática, en este caso una ecuación cuadrática pura que ya repasamos en cuarto semestre. Si alguien todavía no se acuerda o no aprendió bien cómo resolver ecuaciones cuadráticas, le recomiendo que las repase. Una ecuación cuadrática pura. No voy a irme por la fórmula general porque me voy a tardar mucho. Un valor es x1 y otro valor sería x. Bueno, tengo un valor que es para 1 y otro para -1. O sea, tengo dos puntos críticos. Aquí me puede quedar una ecuación cuadrática pura, como en este caso. El siguiente ejercicio te queda una ecuación cuadrática mixta para que resuelvas. Y los demás ejercicios te quedan ecuaciones cuadráticas completas para que resuelvas por factorización si quieres o por fórmula general. Eso lo vas a decidir tú ya. Únicamente las vas a resolver y vas a encontrar estos puntos o valores críticos, que es donde la derivada se hizo 0. ¿Cómo es el signo de la derivada antes de llegar a -1? Por ejemplo, aquí, cuando x vale -2. -2 al cuadrado son 4, y 4 por 3 son 12. Y 12 menos 3 es positivo. Fíjense, ni siquiera me interesa el valor exacto de la derivada con el puro signo. Evalué para -2. ¿Por qué no evalúas para -1? Pues porque con -1 se hace 0. Pues. No voy a evaluar con -1. Evalúo con -2. Ahora voy a evaluar con 0. Que es el valor que está comprendido entre -1 y 1. Puede haber tomado -1/2 o 3/4, el que yo quisiera. Es más práctico tomar el 0. Cuando x vale 0 en la derivada, eso se hace 0 y me queda únicamente el -3. Quiere decir que es negativa la derivada en este intervalo de -1 a 1. ¿Qué pasa cuando x toma el valor de 2? 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Y 12 menos 3 me sigue quedando positivo. Por lo tanto, desde -infinito hasta llegar a -1, la derivada es positiva, por lo tanto la función crece. Luego, desde -1 hasta 1,
La derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Y desde el 1 hasta el infinito, la función vuelve a ser positiva, perdón, la derivada vuelve a ser positiva, por lo tanto la función vuelve a crecer. Y ahí estarían los intervalos de crecimiento. Derivo la función, la igualo a 0, encuentro los puntos críticos y evaluamos. Si la derivada es positiva, la función está creciendo. Si la derivada es negativa, la función está decreciendo. Tenemos un máximo para x igual a menos 1 y un mínimo para x igual a 1. Si hay un cambio de signo de positivo a negativo, sabemos que hay un máximo. Si el cambio de signo de negativo a positivo, tenemos un mínimo. Por lo tanto, un máximo para x igual a menos 1. Y evaluamos para menos 1. Menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1. F de menos 1 me queda menos 1 más 3. Y f de menos 1 es. Quiere decir que tenemos un punto A de coordenadas en x menos 1 y en y. Hasta ahí llegó. Menos 1, 2. Hizo esto la función y llegó hasta aquí. Luego va a decrecer hasta llegar a un punto mínimo. Hasta llegar a un punto mínimo. Tenemos un mínimo para x igual a 1. Así que evaluamos para f de 1. 1 al cubo menos 3 por 1. F de 1 va a ser igual a 1 menos 3. Y f de 1 es igual a menos. Tenemos un punto B de coordenadas en x1 y en y. ¿Qué hizo esto? 1, 2, 1, 2. Menos 1. Llegó hasta aquí. Hizo esto. Llegó a un punto máximo y llegó a un punto mínimo. Pero me falta ver dónde cambió el sentido de concavidad. O sea, llevo la mitad del análisis puesto. Pero ya me voy dando una idea de lo que está pasando en la función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En los dos ejercicios anteriores, la segunda derivada o siempre era positiva o siempre era negativa. Pero aquí no. Yo quiero hablar de la concavidad. Ya sé con ese análisis que primero va a ser cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Aquí está. Pero vamos a suponer que en el examen te dicen, a ver, determina los intervalos de concavidad de esta función. No quiero esto. No lo voy a calcular. Quiero calcular únicamente cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Voy a derivar a la función, que ya la tenemos. Ya tenemos una primera derivada que es 3x cuadrada menos. Voy a derivar por segunda vez. 3 por 2, 6x. Ya no me quedó una constante, ¿se fijan? Ya me quedó 6x. Así que la segunda derivada la voy a igualar a 0. Para despejarla. Y en x igual a 0,
la derivada, la segunda, no tiene signo. Aquí, la segunda derivada ni es positiva ni es negativa. Ahí es donde cambia el sentido de concavidad. Bueno, pero antes de llegar al cero, ¿cómo era la segunda derivada? ¿Era positiva o negativa? No lo sé. Pero, si a la segunda derivada le evaluamos para -1, 6 por -1 es -6, pues por lo tanto va a ser negativa. Órale. ¿Y qué pasa con x igual a 1? 6 por 1, 6 positiva. Así que aquí ya tengo la respuesta. Desde menos infinito hasta llegar a 0, la segunda derivada es negativa, por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Y desde 0 hasta el infinito, la segunda derivada se vuelve positiva, por lo tanto va a ser cóncava hacia arriba. O sea que en x igual a 0 cambia el sentido de concavidad. Ahí está el punto de inflexión. El punto de inflexión está en x igual a 0. En x0. Pero no sé en y está muy bien. Evaluamos en la función original para f de 0. 0 al cubo menos 3 por 0 y f de 0 es igual a 0. Fíjense, en este caso el punto de inflexión está en el origen. En 0, 0. Cuando x vale menos 1, y vale 2. Empieza a crecer hasta que. Cuando x vale 1, y vale menos 2. Y justo en el origen, aunque la función va decreciendo, va a girar a ser cóncava hacia arriba. Parece como si estuvieran alineados, pero no están alineados. Está pasando esto. Llegas aquí, bajas. Pero aquí cambia el sentido de concavidad. Y esta es la función. Vamos a ver. Un máximo, un mínimo, un punto de inflexión. Creció desde menos infinito hasta menos 1, y de 1 hasta el infinito, y decreció de menos 1 a 1. Tenemos las coordenadas exactas del punto máximo, del punto mínimo y del punto de. Y ese sería el análisis de la función. En los ejercicios que quedan, del ejercicio 4 al 8, son iguales a este que hicimos. La única diferencia, y vuelvo a repetir, es que cuando derivas a la función, la primera, te va a quedar una ecuación cuadrática.
la mayoría de los alumnos en este tema se equivocan. Si se fijan, de cálculo fue prácticamente nada, más que la parte teórica, ¿no? Pero de derivar, derivamos 2 veces una función de las más simples que hay para derivar. O sea, toda la parte restante del ejercicio es la parte conceptual del cálculo. Cuando una función crece, cuando decrece, cuando hay un máximo, cuando un mínimo. Pero toda la parte restante fue álgebra y sustituciones, nada más. Entonces, en eso cambia solamente. En el tipo de ecuación cuadrática que te va a quedar al derivar y cómo la vas a resolver para encontrar esos puntos críticos. Evidentemente, si estos puntos críticos aquí ahorita me quedaron -1 y 1, como que se agiliza mucho. No siempre es así. Aquí en vez de un 1 me hubiera quedado -3/4 y aquí me queda 1/8. Pues tendrás que sustituir para -1/4 y para 1/8, dependiendo de los puntos críticos de que te queden aquí. Yo no estoy en contra de que use la calculadora para evaluar funciones, pero valdría la pena hacerla de las dos formas, tanto con la calculadora como a mano, porque le decía yo hace rato, tarde o temprano tienes que demostrar esa habilidad, pues. O sea, si te dan un certificado de algo de primaria, secundaria, preparatoria, de universidad, es porque estás capacitado o tienes ciertas habilidades en algo, ¿no? Entonces, de todo lo perdido, que ya fue demasiado, hay que tratar de salir la preparatoria con las capacidades o habilidades mínimas para que te defiendas en lo que sigue. Y le decía yo el jueves pasado con la práctica que vimos que vamos a tratar de rescatar en las clases presenciales, también tratar de rescatar esas habilidades matemáticas que se requieren, que se lleven ustedes. Y no necesariamente de cálculo diferencial o de integral, sino de todas las matemáticas que vieron en la preparatoria, porque sí se las van a requerir. Muy bien, casi hasta me sobró 1 minuto, por ahí 2 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Muy bien, entonces, 512. Diana Guadalupe. Lisbeth Argüello. Marlene. Presente. Daira. Presente. Jesús Caballero. Presente. Yunuen Saraí. Presente. Amelia Alondra. Mari. Presente. Juan. Presente. Claudia. Regina Guadalupe. Dalia Yareli. María del Carmen Estrada. Janet García. Presente. Jesús Marlene. Presente. Dorian. Presente. Sofía. Presente. Okay. Nancy Aide. Fabiola. Presente. Flor Alejandra. Presente. Juan Eduardo. Presente. Miranda. Presente. Mari Carmen. Presente. José Berardo. Presente. Sandra Guadalupe. Presente. Reina Elena. Miriam. Presente. Francisco. Presente. Maestro, mi compañera Dalia Yareli sí está, solo que no puede prender el micrófono. Mandó un mensaje al chat. Ay, perdón. ¿Me dices el apellido, por favor? Esquivel Villa, señor. Esquivel Villaseñor. Gracias. Ya la justificamos ya. Muy bien, gracias. Betsaida. Presente. Karina. Presente. Dulce María. Ángel. Fernando. Nayeli. Presente. ¿Fernando? Sí, perdón, aquí estoy.
Karen Guadalupe, Presente. Miguel Ángel, Parriguín. Nada de eso. Muy bien. Nos vemos mañana, jóvenes. Que tengan una buena tarde. Cuídense y seguimos en contacto. Gracias, maestro. Hasta luego. Dale, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, que estén bien.